Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Hoy vamos a viajar a uno de los lugares más inquietantes de Europa, un sitio que ha alimentado leyendas durante siglos, un castillo perdido en los bosques de Bohemia que, según dicen, no fue construido para proteger a nadie, sino para impedir que algo saliera de dentro. Un lugar conocido como el Castillo de Houska. Pero antes de empezar a hablar de fantasmas, demonios o portales al infierno, conviene que nos situemos en lo que realmente sabemos, en lo que está documentado, en lo que la historia nos dice con bastante seguridad. El castillo de Houska se encuentra en lo que hoy es la República Checa, en una región boscosa y aislada del norte de Praga. No está en una colina estratégica, no controla rutas comerciales importantes, no protege un valle rico ni un pasto de montaña esencial. De hecho, si uno lo analiza desde el punto de vista militar medieval, el lugar es extraño, muy extraño. Fue construido en el siglo XIII, en torno a la época del reinado de Ottokar II de Bohemia, un rey poderoso, expansionista, implicado en la consolidación del reino checo. En esa época se levantaron castillos por toda la región, pero casi todos tenían una función clara: defensa, control del territorio, vigilancia o administración. Houska no encaja bien en ese patrón. No tiene fuentes de agua cercanas, no está en una ruta relevante, y lo más llamativo, sus defensas parecen orientadas hacia el interior del castillo, no hacia el exterior. Y aquí es donde la historia empieza a deslizarse lentamente hacia la leyenda. Porque desde hace siglos se ha repetido una idea que, aunque no está confirmada por la historia oficial, ha sobrevivido hasta hoy. El castillo no se construyó para defenderse de algo externo, sino para contener algo interno. Algo que estaba debajo del castillo, según el folclore local, existía una grieta, una abertura en la roca, un pozo sin fondo. Los campesinos de la zona hablaban de un lugar del que no se podía ver el final, un agujero que no devolvía eco, un vacío que parecía no terminar nunca. Y alrededor de ese agujero nacen las historias más inquietantes. Se decía que de esa grieta emergían sonidos, no simples ruidos de la naturaleza, sino algo más difícil de describir: gritos, susurros, lamentos, incluso voces que no pertenecían a ninguna lengua reconocible. Con el tiempo, el lugar empezó a ser asociado con algo más oscuro. No era simplemente una formación geológica, era, según la tradición oral, una especie de puerta, una puerta al infierno. Y aquí es donde hay que hacer una pausa y entender algo importante. En la Edad Media el mundo no se interpretaba como hoy. No existía la separación clara entre lo natural y lo sobrenatural. Lo inexplicable no era desconocido, era mágico, divino o demoníaco. Las grietas en la tierra, las cuevas profundas, los fenómenos extraños, todo eso se interpretaba dentro de una cosmología espiritual. Así que si un lugar daba miedo, si un lugar parecía no tener fondo, si un lugar generaba sensación de peligro inexplicable, no era raro que se interpretara como una entrada a otro plano de existencia. Y aquí entra el elemento más famoso de la leyenda de Houska. Se dice que antes de construir el castillo se hizo un experimento, un intento de entender la profundidad de ese agujero. En algunas versiones del relato se habla de un prisionero condenado a muerte que fue atado con cuerdas y descendido dentro del pozo. Según la historia, apenas unos segundos después de comenzar el descenso, el hombre empezó a gritar. Gritaba con desesperación, pidiendo que lo sacaran inmediatamente. Cuando lo subieron, su estado había cambiado. Algunos relatos dicen que estaba envejecido, como si hubiese pasado décadas en cuestión de minutos. Otros dicen que estaba completamente traumatizado, incapaz de hablar con coherencia y que murió poco después. Evidentemente, esto entra en el terreno del mito, pero lo importante no es si ocurrió o no ocurrió, sino lo que la historia refleja, un miedo colectivo a ese lugar. Sea real o no el experimento, lo que sí es cierto es que poco después se tomó una decisión muy concreta: construir encima, y no un edificio cualquiera, se construyó un castillo, pero con una característica muy particular. Se levantó una capilla directamente sobre el punto donde se encontraba esa supuesta grieta, una capilla dedicada a San Miguel Arcángel, el guerrero celestial que, según la tradición cristiana, derrota a Satanás y a las fuerzas del mal, una elección simbólica, muy potente,
casi como si el propio edificio fuera un sello, una barrera espiritual. Es difícil saber hasta qué punto esta interpretación es moderna y hasta qué punto responde a intenciones reales de la época, pero lo cierto es que la capilla existe y su ubicación es central dentro del castillo. Ahora bien, si uno visita el interior de Houska, hay algo que llama especialmente la atención: las decoraciones. Las pinturas murales del castillo no son las típicas escenas nobles, religiosas o heráldicas que uno esperaría en un edificio de ese tipo. En cambio, aparecen figuras extrañas, representaciones de criaturas híbridas, seres deformes, demonios y escenas que parecen sacadas de un imaginario mucho más oculto de lo habitual en la iconografía medieval estándar. Esto ha alimentado aún más la idea de que el castillo tenía una función simbólica, relacionada con lo demoníaco o lo sobrenatural. Pero aquí es importante mantener una perspectiva crítica. La Edad Media está llena de representaciones de demonios, no es algo exclusivo de Houska. El arte religioso de la época utilizaba el miedo como herramienta pedagógica. Mostrar el infierno era una forma de advertir sobre el pecado. Aún así, la combinación de ubicación, arquitectura y decoración hace que Houska destaque. Durante siglos el castillo no fue un centro político importante, no fue residencia permanente de grandes señores, no se convirtió en una fortaleza clave en guerras decisivas, más bien parece haber sido un lugar secundario, casi olvidado en algunos periodos, y ese vacío histórico también contribuye al misterio, porque cuando un lugar no tiene una historia clara, la imaginación tiende a llenarlo. Con el paso del tiempo, las historias sobre Houska evolucionaron. Ya no se hablaba solo de una grieta o de un pozo, se empezó a hablar de apariciones. Se decía que algunas personas veían sombras moviéndose en los pasillos del castillo, figuras sin rostro, monjes silenciosos que aparecían y desaparecían, mujeres vestidas de blanco que caminaban por los corredores y se desvanecían al ser observadas directamente. Incluso se hablaba de una criatura peculiar, una especie de hombre con rasgos de anfibio o rana, algo que hoy suena casi absurdo, pero que en el folclore local se repetía como parte del conjunto de fenómenos extraños del lugar. Es importante entender que este tipo de relatos no aparecen de la nada, muchas veces son acumulaciones de historias pequeñas, experiencias subjetivas, sugestión y transmisión oral durante generaciones. Pero también es cierto que algunos lugares, por su aislamiento, su acústica, su iluminación o su propio diseño arquitectónico, pueden generar sensaciones psicológicas muy intensas. Y Houska es un castillo especialmente aislado. Bosques densos lo rodean, la luz cambia de forma brusca en su interior, los pasillos son cerrados, las ventanas en algunos casos no parecen tener una función defensiva clara. Todo esto contribuye a una sensación de encierro. Ahora avancemos en el tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial el castillo fue ocupado por fuerzas alemanas, y aquí es donde la historia entra en territorio aún más especulativo. Algunas teorías modernas afirman que miembros de las SS pudieron haber utilizado el castillo para experimentos relacionados con ocultismo o búsqueda de conocimientos esotéricos. Esta idea se conecta con otras leyendas más amplias sobre el interés nazi en lo oculto. Sin embargo, es importante ser claros, no hay evidencia sólida de que Houska fuera un centro de experimentación sobrenatural. Es una teoría que pertenece más al ámbito de la conspiración moderna que al registro histórico. Aún así, el simple hecho de que el castillo estuviera bajo control militar durante un conflicto tan intenso contribuye a su aura de misterio. Después de la guerra, el castillo pasó por distintas fases de uso y restauración. Con el tiempo se convirtió en un lugar accesible al público, y hoy en día es un destino turístico para quienes buscan experiencias relacionadas con lo paranormal o la historia medieval. Pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿qué es realmente el castillo de Houska? Desde un punto de vista estrictamente histórico, es un castillo gótico construido en el siglo XIII, probablemente con funciones administrativas o de control regional, que con el paso del tiempo perdió relevancia política. Desde un punto de vista geológico, la famosa puerta al infierno probablemente no es más que una formación natural, una cavidad o grieta en la roca caliza que pudo parecer más profunda o extraña de lo habitual para la gente medieval. Pero desde el punto de vista de la cultura, Houska es algo completamente diferente. Es un ejemplo perfecto de cómo el ser humano intenta dar sentido a lo desconocido, de cómo los espacios físicos se transforman en narrativas, de cómo el miedo, la imaginación y la tradición pueden convertir un lugar aislado en una leyenda inmortal. Porque al final, lo que hace que Houska siga siendo relevante hoy no es la evidencia arqueológica ni los documentos históricos, es la historia que hemos construido sobre él. La idea de que hay lugares en el mundo donde la realidad se vuelve inestable, donde lo que está debajo no debería ser mirado, donde construir encima no es una solución arquitectónica sino un acto de contención. Y aunque sabemos racionalmente que probablemente no existe ninguna puerta al infierno bajo ese castillo, la imagen es muy poderosa, porque habla de algo muy humano, habla del miedo a lo desconocido, habla de la necesidad de poner límites a lo que no entendemos,
y habla de cómo a veces la arquitectura no solo sirve para proteger cuerpos, sino también para contener ideas. Ideas como la posibilidad de que el mundo, bajo su superficie visible, esconda algo que no debería ser despertado. Así que la próxima vez que alguien mencione el castillo de Jouska, quizás no deberíamos preguntarnos si es o no una puerta al infierno. Quizás la pregunta más interesante sea otra: ¿por qué necesitamos creer que lo es? Y con esa pregunta, dejamos este lugar de silencio. Por mi parte nada más, nos escuchamos, como siempre, la semana que viene con mucho más.